Vamos a continuar con Juan, del capítulo 4 del 16 al 26. Vamos a seguir adelante en lo que estábamos viendo que era Jesús y la mujer samaritana. Algo que estábamos viendo sobre este encuentro que tuvo el Señor con esta persona, ¿no es cierto? Rompiendo un montón de cosas que son, por ejemplo, el tema cultural que, ¿no es cierto?, samaritanos y judíos no se trataban entre sí. También hablando con una mujer a plena luz del día. Sabemos que finalmente la mujer usó este horario, quizás porque era un horario poco recurrente. Era una mujer que era juzgada por su cultura y su civilización de la época y tuvo este encuentro con Jesús. Vamos a orar antes de comenzar. Señor, te damos gracias por este día, por esta mañana, y te pedimos que tú seas poniendo, Señor, en nuestro corazón y en nuestra mente ese espacio llano para ser cultivados a través de tu escritura. Señor, que tu espíritu nos hable a través de nuestra mente y nuestros corazones, Señor, y que tu palabra se haga luz y verdad en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y para un poquito de contextualizar, vamos a empezar del versículo 7 en adelante, que más o menos donde ya tenemos la narración de la historia. Sabemos que Jesús ya estaba siendo perseguido por los fariseos, y él, para evitar esta situación, ¿no es cierto?, cruza el lugar donde estaba y tiene que ir dirección a Jerusalén, y tenía que pasar por Samaria. Les dice la escritura que le era necesario. Entendemos que ese le era necesario era porque claramente era una situación que tenía que suceder, le era necesario padecer, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, lo vimos la semana pasada. Por tanto, era una circunstancia que era obligatoria para el Señor. Entendemos aquí el plan soberano de Dios sobre la mujer samaritana que estaba en ese lugar, y entendemos que el Señor iba a ir a ese encuentro de esa persona porque iba a ser una persona que iba a ser, lo vamos a ver, yo ya creo, la próxima semana con respecto a lo que va a ser el rol de esta mujer en el evangelismo mismo de lo que es Samaria. Entonces vamos a partir del versículo 7 del capítulo 4 de Juan en adelante para ver dónde estábamos y empezar a complementar un poquito y contextualizar lo que va a ser el estudio del día de hoy. Dice, versículo 7: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer y samaritana, ¿no es cierto? O sea, habían dos cosas culturales fuertes, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, de cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. ¿No es cierto? Hasta ahí hemos quedado la semana pasada. Ahora vamos a ir del versículo 16 en adelante. Y aquí ya vemos otra manera, ¿no es cierto? Primero el Señor confrontaba algo con su llegar, ¿no es cierto? Con esta confrontación cultural. Vemos que el Señor le pide agua y ella toma todo ¿no es cierto?, lo natural de manera literal. Cuando el Señor estaba hablando algo espiritual, lo veíamos la semana pasada, como el agua siempre ha sido una señal o una referencia directa a los profetas del Antiguo Testamento que tenían que ver con la purificación del pueblo de Israel. Entonces, avanzando en el versículo 16, ya el Señor va a ir primero, ¿no es cierto?, esta conmovisión colectiva, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel, algo que tendría que haber sabido ella como misión y visión colectiva, y va ahora el Señor al plano individual. Entonces en el versículo 16 dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar que se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy
el que habla contigo. Vemos cómo en los versículos anteriores, ¿no es cierto? Había antes del versículo 16 una visión, la gracia está disponible, que está, ¿no es cierto?, siempre, por la misión del Espíritu Santo. En este caso, el Señor mismo, ¿no es cierto?, en forma de hombres, el Logos, como vimos, ¿no es cierto?, en lo que fue, ¿no es cierto?, toda la intro, que fue lo de Juan capítulo 1, del versículo 1 al 8, donde en este prólogo podemos ver cómo el Señor se muestra a sí mismo, ¿no es cierto?, como carne y también como espíritu, ¿no es cierto?, como Dios y como hombre. Entonces, en esta línea, primero va y ataca una visión o una conmovisión que tenía que tener esta persona del carácter que tenía que ver con el plan de Dios para Israel, con algo global. El agua tenía un significado, tanto en el bautismo, por eso que tenían tantos ritos de purificación, lo vimos hace algunos días, algunos estudios atrás, con respecto a cómo funcionaban estos ritos de purificación. Eran ritos, ¿no es cierto?, que buscaban, ¿no es cierto?, hacer una señal de inclinación del corazón de Israel hacia Dios. Y por eso primero el Señor toca lo que ya había hecho quizás con los judíos en las otras ciudades, ya con el pueblo de Israel, con el otro lado, digamos, de la fuerza, por así decirlo, de los judíos más puritanos, con el tema de el bautismo para arrepentimiento, con el rito de la purificación que habían visto cuando Jesús transformó el agua en vino, todas estas cosas más ceremoniales. El Señor les quería mostrar de dónde venía, ¿no es cierto?, todo esto para entender cuál era la misión del Señor. Y no es casualidad que el Señor transforme en sus primeros, ¿no es cierto?, milagros visibles o que están registrados el agua en vino. Obviamente la purificación vino a través de ¿qué? De la sangre, del agua, de esos cántaros que eran para la purificación, se transforman en la sangre del Señor, que significa, ¿no es cierto?, la sangre del nuevo pacto. Entonces, en esto también, el Señor quiere tocarle a ella, en los versículos anteriores, el tema del rol del agua, que tenía que ver, ¿no es cierto?, para el pueblo de Israel y para ellos que lo conocían a través de los profetas. Hay que entender que los samaritanos reconocían solamente la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia para nosotros, ¿cierto?, de Génesis hasta Deuteronomio. Y ahí hay que entender que porque ellos tenían ciertas visiones, ciertas controversias culturales, religiosas y dogmáticas con el pueblo de Israel. Entonces vamos viendo que Dios va a confrontar primero su condición para transformar su vida. Y es donde Dios siempre nos va a llamar a nosotros a ese plano personal. Primero hay un evangelismo, ¿no es cierto?, que Dios hace de manera colectiva, y después hay un evangelismo que el Señor hace de manera personal con nosotros. El Señor nunca va a evitar, en este caso, ¿no es cierto?, la realidad personal de la mujer, sino antes de hablar de la adoración con la que termina, ¿no es cierto?, este pasaje, trata el corazón del individuo. Nosotros tenemos que entender que no hay una transformación, sino una confrontación que nos lleve al arrepentimiento. La verdad bíblica y la verdad de Dios debe ser presentada de manera total y no por partes ni a medias. Por ejemplo, vemos a Pablo narrando su ministerio previo a lo que es su arresto, ¿no es cierto?, en su despedida en Mileto, cuando va a ir a Jerusalén para ser puesto en arresto. En el versículo 26-27 de Hechos 20, el apóstol dice: por tanto yo protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, dice Pablo que les prediqué todo lo que tenía que predicarles, todo, sin dejar cosas afuera, y es una de las cosas que se utilizan como base para utilizar este método de enseñanza, que es capítulo por capítulo, versículo por versículo. Dios conoce nuestra historia completa, y lo que ocultamos a Dios, aunque Dios ya lo sabe, es lo que Dios quiere que nosotros expongamos para que Dios nos pueda sanar y cambiar en esas actitudes, pecados o situaciones que estamos viviendo. Si en esta clara situación no está puesta en arrepentimiento y nosotros ponernos delante del Señor y exponernos a nosotros mismos, no van a haber cambios. Jesús no expone a la mujer samaritana, ¿no es cierto?, para avergonzarla, sino para restaurar, ¿no es cierto? Debemos juzgar con justo juicio. Juan 7:24 lo dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Esto sucede solo cuando utilizamos la escritura en toda regla y en verdad toda la escritura, y no solo parte de ella. No acomodar el discurso y ablandarlo, sino con amor y mansedumbre corregir a los que se oponen, a los débiles y a los que están quizás en algún tipo de pecado. Esto lo podemos ver en Gálatas. Vamos a Gálatas capítulo 6, vamos a leer el versículo 1, 2 y del 7 al 10. Y acá es súper importante ver cómo el Señor trata cuando nos llama, digamos, a este plano individual. Nosotros podemos, ¿no es cierto?, hacernos, por así decirlo, los locos en un montón de cosas, pero hay que entender que, independiente de nuestra condición, no puede haber transformación si no hay un corazón rendido.
Entonces Gálatas dice, Gálatas 6, versículos 1 y 2, primero vamos a leer, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Importante eso, la condición que tenemos que tener frente ¿no es cierto?, cuando llamamos a un hermano, ¿no es cierto?, arrepentimiento. Y después dice esto, que después tiene que ver con un complemento, no solamente, ¿no es cierto?, llevar al hermano a la luz de la palabra para, ¿no es cierto?, mostrarle su error, sino también acompañarnos en el proceso porque dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Importantísimo, ¿ya? Importantísimo. No hay solamente un apuntar con el dedo, no se utiliza como una herramienta de juicio para destrucción, sino que se llama es un instrumento de juicio que viene a través de la escritura, no a través de nosotros, porque el juicio tiene que venir a través de la verdad escritural y no a través de nuestro discurso personal o moral personal, sino que a través de la escritura, exponer la escritura para que esto, ¿no es cierto?, cambie o llame al arrepentimiento a esta persona. Y es lo que el Señor hizo a través de lo que hablaba del agua viva. El Señor estaba haciendo referencias claramente al Antiguo Testamento. Y después Gálatas 6 también dice, del versículo 7 al 10, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a la familia, a los de la familia de la fe. Y acá habla claramente en todo este contexto lo que tiene que ver con personas que deben estar encontrándose en alguna falta, en algún pecado o en alguna situación que va vías a transformarse en pecado. Y acá el Señor, ¿no es cierto?, confronta primero a la mujer samaritana, ¿no es cierto?, en este versículo de 16 al 18, y le dice que llame a su marido, ¿no es cierto? Pero ella dice, no tengo marido. Obviamente, ella no sabía con quién hablaba al principio, no es que quería mentirle al Señor, sino que obviamente su vergüenza y toda esta situación, recordemos que va a mediodía, a la hora donde hace más calor, a buscar con un cántaro agua al pozo de Jacob, cosa que era totalmente irrisoria porque no se hacía en esa hora, se hacía temprano en la mañana o tarde en la tarde, en la noche, tarde-noche, para no tener que sufrir el calor del día, menos una mujer, ¿ya? Menos una mujer. Por tanto, claramente ella lo hacía porque escapaba de este juicio social que tenía, ¿no es cierto?, frente a las otras personas y obviamente en esta situación cuando el Señor le llama, ve y busca a tu marido, porque también ahí tenía que ver un tema de protección. Recuerden que el Señor tenía un método de enseñanza rabínica. Por tanto, es súper importante que él tendría que ir a darles cuenta al esposo de esta mujer. Y el Señor no es que no lo supiese. El Señor claramente sabía que esta mujer estaba en una situación irregular marital, pero lo hace para confrontar a ver si que ella va a confesar voluntariamente su pecado. Aquí hay una cuestión súper interesante con respecto a eso. El Señor conoce todas las situaciones que nosotros vivimos y que ocultamos. Siempre el Señor la va a conocer completamente. Pero es el Señor que nos lleva, ¿no es cierto?, en esa línea a buscar una confesión voluntaria de nuestro pecado. El Señor conoce todas las cosas, hasta lo más profundo, hasta lo más oculto de lo que nosotros somos, pero el Señor siempre en su gracia, por medio de su Espíritu, por medio de lo que Él hace, ¿no es cierto?, a través de las Escrituras para nosotros, cómo nos redarguye de pecado, busca que nosotros voluntariamente vayamos a esa situación de arrepentimiento. Y esto va teniendo un avance de esta manera, ¿no es cierto? Primero, es de esta manera donde el Señor primero busca que nosotros, digamos, vayamos siendo, ¿no es cierto?, redarguidos por toda esta situación y que vayamos buscando el perdón del Señor a través de una confesión voluntaria. Pero también el Señor se va proveyendo, ¿no es cierto?, situaciones que son un poquito más, podríamos decir, exigentes en este sentido. Por ejemplo, esto lo vemos en Mateo capítulo 18, del versículo 15 al 17, cuando el Señor también habla de cómo funcionan estas situaciones con respecto a lo que son, eh, cómo va a funcionar el tema del pecado, ¿no es cierto?, finalmente entre hermanos y también contra el Señor. Y ahí hay una cuestión que es súper importante con lo que tiene que ver con el arrepentimiento, insisto, con la postura del corazón arrepentido. Mateo 18, del versículo 15 al 17 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra, ¿no es cierto?, por pruebas. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Cierto? Y vemos cómo también el Señor ya primero busca una confesión voluntaria de lo que es el pecado del hombre, por tanto el Señor hace toda esta situación
para que esta mujer pueda hacer algo confesional voluntariamente delante del Señor. Si el Señor bien conoce todas las cosas, el Señor busca siempre que nosotros tengamos este corazón arrepentido, porque el Señor no va a obligar a nadie. Y por otro lado, después ya sí empieza a haber una constante, ¿no es cierto?, un llamado al arrepentimiento, cambiando, por así decirlo, los tonos, porque el Señor, el que ama, reprende y castiga a todo aquel que tiene por hijo. Así que cada vez que nosotros tengamos a alguien, un hermano que está en una situación irregular, debemos llamarlo a terreno a través de la Escritura. Es nuestra misión. Nosotros no podemos hacer caso omiso del pecado de nuestros hermanos. Nosotros tenemos que llevarlo a la palabra, no juzgarlo moralmente ni desde mi prisma, sino sí a través de la Escritura. Porque debe haber un arrepentimiento genuino para que la obra santificadora del Espíritu Santo haya lugar en el corazón y en la vida de las personas, si no, eso no va a pasar. Y van a ver vas a vivir una vida de derrotas constante espiritual, fallando y pecando siempre en las mismas situaciones, porque finalmente no hay un arrepentimiento genuino, sino que hay un arrepentimiento parcial. Como decía Gálatas, ¿no es cierto?, que si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y acá tiene que venir lo otro también, en no ponernos en una posición moral superior, ¿no es cierto? Porque dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hay pecados que hoy día están en la palestra y que están ahí siempre flotando, que son ataques, por así decirlo, globales contra el cristianismo. Van a estar, ¿no es cierto?, el tema político, que hoy día se quiere entrelazar mucho con el cristianismo cultural. Ya vamos a ver ese tema, que hoy día está muy en boga y es importante poder atacarlo, que nosotros no podemos defender ciertas ideologías humanas filosóficas, por muy bien que parezcan. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender dónde está nuestro corazón. Y ahí el Señor siempre, primero, va a atacar un plano genérico, macro, y después va a lo micro. Y ahí el Señor, por ejemplo, nos muestra en el Salmo 139, versículos 23 y 24, cómo el Señor nos llama a esta actitud correcta delante de Él. El Señor quiere la actitud correcta del corazón delante de Él, más que seamos perfectos o imperfectos. Obviamente la obra santificadora es progresiva y si nosotros caminamos en camino a la santificación, el Señor nos va a ir dando las herramientas para vencer el pecado y la tentación. El versículo 23-24 del Salmo 139 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Porque también, ¿no es cierto?, vemos como en Hebreos 4:13, después, aquí, ¿quién escribió esta carta? Algunos se la atribuyen a Apolo, a otros a Pablo, yo soy más de la línea de Apolos para esta, porque hay una defensa muy apologética siempre de lo que es la visión de Dios mismo. Dice Hebreos 4:13, y ninguna cosa creada, y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, porque el Señor sabe todas las cosas, pero el Señor quiere un corazón rendido, quiere un corazón voluntariamente rendido hacia Él. El cambio va a venir a través de la obra santificadora del Espíritu Santo en nuestras vidas, siempre y cuando nosotros podamos tomar la reprensión escritural en busca de restauración y en el amor colaborativo en el Espíritu, ¿no es cierto?, del cuerpo de Cristo, buscando en los hermanos también esta potencia que se va generando en nosotros para poder ser mejores. Porque esto no es una obra individual. El Señor siempre va a poner personas que nos van a ayudar en este camino y en este proceso de la santificación. Pero el corazón no arrepentido es un problema en la congregación y eso es súper importante. Nosotros tenemos que entender que los corazones no arrepentidos en la congregación deben ser de cierta manera apartados y mantenerlos al margen de ciertas cosas con los hermanos. Y esto hay que entenderlo sí o sí, porque claramente son un problema. El cristiano carnal puede ser mucho peor que un incrédulo. ¿Ya? Y lo vamos a ver por qué. La mujer en este caso va cuando es descubierta, ¿no es cierto?, con este caso de que no tenía marido, que había tenido 5 maridos y que ahora tenía, no era su marido, empieza a darse cuenta, dice, este hombre no es normal, este hombre parece, ¿no es cierto?, que será profeta, será algo, todavía no lo pronuncia, pero la mujer empieza a pronunciar, ¿no es cierto?, en el versículo 19, a entender, a darse cuenta que es el Señor, ¿no es cierto?, y le dice en el versículo 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta, ¿no es cierto? Ya empieza como a tener aquí un grado como de iluminación al Señor, ya empieza a revelarse a través de lo que está en esa misma palabra que el Señor está entregando, la palabra vida, viva, el logos mismo, ante la mujer samaritana, y empieza a darse cuenta que está enfrente de algo anormal espiritualmente hablando, ¿no es cierto? Pero hay una cuestión súper interesante, que ella le dice, me parece que eres profeta, pero lo que va a desarrollarse a continuación es súper llamativo.
Porque claramente esta revelación de Dios como Dios, mucha gente lo tiene. ¿No se han dado cuenta que al final siempre las mujeres dicen, las personas, los hombres dicen, no sé, pues, sí, sí, sobre todo hoy día las mujeres, ¿eh? Es llamativo que las mujeres fueron las primeras en corromperse con toda esta ideología woke, cayendo por ejemplo en el feminismo, y después cayendo en esta suerte de corriente espiritual moderna, con el reiki, el yoga y puras cuestiones espirituales, con este panteísmo, misticismo. Las mujeres siempre son como muy dadas a eso, el tema de cómo estas cartas al tarot y todas esas cuestiones, siempre las mujeres, si tú ves a una mujer no cristiana, pucha, 9 de 10 van a estar involucradas algo así. Es muy raro una mujer atea 100%. Es como súper raro que uno vea a una mujer atea 100%. En general están en estas conductas, están metidas en el reiki, en el tarot, que esto y aquí, esto y ya, pero en algo creen. Es como bien llamativo. Quizás los hombres son más estoicos en esa parte, son más prácticos en el sentido que cuando se consideran ateos son como que cierran la puerta a todo. La mujer no, siempre tiene como estos grados de espiritualidad y hablan de Dios, reconocen a un Dios, reconocen algo debe haber, hay una fuerza superior, pero no quieren reconocer a Cristo. Y ahí está el tema de decir que hay un Dios no lo hace cristiano a la gente. El hecho que digan que Cristo existió no lo hace cristianos. El hecho de que ellos crean que Jesús fue un personaje histórico, que sus enseñanzas son buenas, no los hace cristianos. Eso es súper importante y tenerlo súper claro. Porque la mujer dice, veo que tú eres profeta. Porque ahí empieza a haber un conocimiento y una revelación progresiva que siempre va a estar en nuestras vidas. Ojo, nosotros como cristianos siempre vamos a tener un conocimiento y en la conversión y una relación progresiva de lo que es Dios y de lo que es su esencia y su carácter, y va a ser constante y va a ser resultado siempre de una relación real con el Señor y en este caminar en una relación genuina con lo que es Dios a través de su Espíritu, que es el que nos revela las Escrituras. Porque, por ejemplo, vemos que Pedro tuvo esta revelación, pero ¿cuándo la tuvo? La tuvo después de ya haber, ¿no es cierto?, caminado la mitad del camino con el Señor, de la mitad de su ministerio, ya habiendo caminado sobre el mar, habiendo alimentado a las multitudes, ¿no es cierto?, sanado a la hija de Jairo, previo a la transfiguración, el Señor les pregunta, ¿y ustedes quién creen que yo soy? ¿No es cierto? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo dijo Pedro, pero ya había caminado un tiempo con el Señor. Al principio ellos no sabían si era un profeta, si era un rabí, todavía les chocaba el hecho que se llamara hijo del hombre, ¿no es cierto? Entonces muchos van a conocer a Jesús parcialmente, pero no se van a rendir a Él. Y se van a conformar con una vida de derrota espiritual o con un conocimiento básico, donde van a estar en una línea entre que yo respeto a Dios, creo en Dios, absorbo, me comporto con la moral de Dios, por así decirlo, de las cosas macros, pero no me interesa una relación personal con Él. Y aquí lo que vemos en esta mujer es finalmente lo que pasa y que Dios trabaja a través de Cristo, en este caso encarnado, lo trata como un montón de amor. Porque lo que ella hace es llevar esto a una discusión teológica. ¿Qué dice ella? ¿No es cierto? En el versículo 20. Y es lo que siempre pasa, siempre lo que va a pasar. Y sobre todo las personas cuando hay un conocimiento muy potente de lo que son las escrituras y están en conducta inadecuada, siempre se van a defender con la escritura. Esto es súper importante y es así. ¿Qué le dice la mujer? Le dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es un lugar donde se debe adorar. La primera actitud de la mujer samaritana no es el arrepentimiento. ¿No es cierto? La primera actitud de la mujer samaritana es llevar esto a una discusión teológica. Es decirles, ya está bien, sí, yo soy así, pero es porque ustedes, es como siempre, pero es porque hay como una excusa. ¿Ah? No viene un arrepentimiento inmediato de la mujer samaritana, sino lo que viene es una excusa, ¿no es cierto? A llevar esto a un debate teológico, ¿no es cierto? A nuestros padres adoraron en este monte, que era el monte Gerizim, ¿no es cierto? ¿Y por qué ellos creían que era el monte Gerizim? Lo vimos la semana pasada, pero para contextualizarlo lo pueden después leer según la tradición bíblica en Deuteronomio 11 y 27. El monte Gerizim era el monte de bendición, de la bendición frente al monte Baal de la maldición. Ahí se proclama la bendición al pueblo de Israel. Esto reforzó la idea para los samaritanos que ese era el lugar donde se debía adorar a Dios. Recordemos que los samaritanos solamente reconocían de Génesis a Deuteronomio, por tanto para ellos el Pentateuco era el libro, o sea, era el canon para ellos, los 5 libros de la escritura, la Torá, ¿ya? Y en ese lugar, hasta el libro de Deuteronomio, no vemos que Jerusalén se ha establecido como lugar de adoración. ¿Dónde aparece esto? Esto aparece recién en Primera Crónicas capítulo 22 y también en Segunda Crónicas capítulo 3. Primero, cuando David compra ese lugar y lo quiere santificar y dejar consagrado para el Señor, y después la construcción misma del templo
con Salomón, porque a David no le fue permitido construir el templo. Ahí queda establecido el lugar de adoración en Jerusalén. Por tanto, los samaritanos, como no reconocían, después de esta división que hubo, ¿no es cierto?, entre el pueblo de Israel, se quedaron con el monte Gerizim, que fue el lugar donde se les dio las profecías de bendición al pueblo de Israel. Por tanto, como hubo esta separación, acuérdense, después el primer hijo de Salomón, ahí viene la división. Por tanto, todo lo que era crónicas y reyes todavía no estaba escrito para los mandatos de lo que eran los samaritanos, porque ellos se dividieron. Por tanto, todo este orden cronológico de la historia de los reyes quedó más en las manos del reino de Judá. ¿Ya? Entonces vamos viendo que el monte Moriah de Jerusalén es el lugar donde David tuvo una visión y levantó el altar y dijo, este va a ser el lugar donde vamos a, ¿no es cierto?, nosotros invocar el nombre del Señor y este será el lugar. ¿No es cierto? Pasó en un monte Moriah, fue preparado por David y fue construido por Salomón, fue el lugar establecido para la adoración en el templo. Entonces la mujer va a esta confrontación dándose cuenta que Jesús podría ser un profeta o algo así, alguien que venía siendo enviado por Dios, lleva esto al debate teológico. Porque generalmente es más fácil acudir a la hipocresía religiosa, ¿no es cierto?, que al arrepentimiento, porque es fácil empezar a tomar armas o instituciones para validar lo que yo hago. Siempre esto va a ser va a tener que ver con un problema grave que hay en el corazón, ¿no es cierto? Finalmente, inclusive con las posiciones correctas, porque tiene que ver con un corazón que resiste, ¿no es cierto?, a veces el llamado de Dios, a veces el llamado a la santificación, ya que un corazón no arrepentido puede ser, siempre va a ser el enemigo número uno de nuestra santificación. Y la religión siempre puede ser una excusa para evitar que el Señor trate con un corazón obstinado. Y en ese caminar siempre va a haber una obstinación, inclusive de apoyarnos bíblicamente y escrituralmente para poder, ¿no es cierto?, apoyar estas cosas, estas conductas carnales, y siempre es así. Es común que el creyente que lleva tiempo en el Evangelio lo use para no verse, digamos, primero visibilizado. Recordemos que el mismo rey David, ¿no es cierto?, cuando él por el profeta Natán es llamado al arrepentimiento, él primero rasga vestidura. ¿Y quién es ese hombre? ¿No es cierto? Y el Señor le dice, el profeta le dice, ese hombre eres tú. Entonces, cuando pasa lo mismo con la mujer samaritana, vamos a saber que siempre, 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 cuando el Señor quiere hacer algo con una persona y lo llama a un grado de transformación espiritual, al arrepentimiento para conversión, a un llamado a la santificación, siempre nuestra primera reacción va a ser la resistencia. Y es natural porque somos carne, no nos gusta vernos reflejados o ver reflejados nuestro pecado. Generalmente vamos a buscar excusas el por qué. Porque generalmente es lo que nosotros nos vemos a nosotros, nuestra carnalidad, sobre todo cuando estamos en la carne, nos vemos justos. O vemos que hacemos lo necesario, como le pasó al joven rico, ¿no es cierto? Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Así vemos como hoy día pasa con el cristianismo cultural. Hoy día hay un cristianismo cultural muy potente que se nos quiere instaurar a través de la política. Es súper importante entender que esto tiene una motivación que tiene que ver contra el avance del Islam, que tiene que ver contra el avance del comunismo, y que la gente y el mundo la va a usar para poder frenar esto, pero con fines totalmente políticos, de poder y económicos. No tiene una finalidad espiritual. Por tanto, nosotros no podemos abrazar ninguna de esta ideología. Ayer escuchaba a un prócer del área del mundo del liberalismo, y él hablaba del individualismo y cómo ese punto era tan importante para el liberalismo. Por tanto, yo me daba cuenta, claro, los cristianos no podemos abrazar el liberalismo, porque la conducta individual no es parte del propósito de Dios para nuestras vidas, nunca ha sido individual. Y aunque no nos guste, el propósito de Cristo para nosotros siempre ha sido colectivo. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, los discípulos, todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel, una nación en el antiguo pacto, siempre tiene que ver con algo colectivo. Hay una relación individual, sí, pero también hay un aparato colectivo. Y ahí es donde nosotros vamos a chocar siempre con esas ideologías o con estas filosofías que finalmente lo único que hacen es querer llevar a un grado de, por así decirlo, de humanismo y llevar a cierta cantidad de reglas que tengo que cumplir para sentirme acepto delante de Dios, manteniéndome en mi metro cuadrado, no preocupándome de mi entorno y siendo por mí mismo, por así decirlo, acepto a Dios. Y es súper peligroso, es súper peligroso.
Y después 2 Timoteo también dice lo mismo en el 2 Timoteo capítulo 2 del versículo 23 al 26, dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y ojo, que está hablando de corrección, no está hablando de gente perdida. Está hablando de gente salva, está hablando de gente que está en medio de nosotros y que finalmente muchas veces se caen atrapados en estas conductas, o una, podríamos decir, en esa tibieza espiritual de la iglesia de la Odisea, que finalmente están atrapados en eso y obviamente en esta confrontación, porque la escritura nos confronta, y esto es lo bueno de enseñar la escritura capítulo por capítulo, versículo por versículo, porque siempre aparte de los versículos que leemos, hay un reforzamiento también en versículos que van llevando a esa confrontación potente en nuestras vidas. Y ya el desechar el llamado a la santificación ya es una decisión personal. Nuestro enfoque tiene que estar entonces siempre en la exposición de la Escritura para ser llevados a todos directamente a Cristo y que la obra del Espíritu Santo sea real y sea una obra transformadora en la vida de nosotros. Discutir doctrina no sustituye una relación con Dios, ni una verdad académica de la Escritura nos lleva a una vida santa en Cristo. Y eso hay que ser súper claro. Eh, Dios no busca expertos en religión ni en teología, sino corazones totalmente rendidos a su señorío. Y ahí vemos que hay una cuestión de fondo que pasa mucho hoy día en el debate, que para aquellos que nos gusta un poquito el debate técnico, por así decirlo, que se da mucho con los hermanos reformados, y que eso es una cuestión vana, es una pérdida de tiempo. Ponernos a discutir en debate, yo veo que hermanos ahí en TikTok se meten y empiezan a discutir, la salvación se pierde, no se pierde, algunos están destinados para destrucción y otros para salvación, etcétera, etcétera. Creo que son cosas que no edifican. Hoy día yo no sé en qué momento también el mundo reformado este tan extremo se volvió tan popular. Creo que tiene que ver mucho también con el liberalismo. Esta corriente muy fuerte, que es muy extrema desde el punto de vista político, como que está súper bien asociado a este mundo reformado extremo. Los hermanos reformados son nuestros hermanos. Nosotros tenemos diferencias teológicas con ellos, pero son nuestros hermanos en Cristo. Pero creo que hay una cuestión moral de querer tener las reglas como súper claras, como que buscar ese marco de conducta muy bien establecido. Y ahí es donde quizá para los que somos más petepetes para nuestras cosas en formación hay un choque, porque finalmente nosotros creemos que la obra del Espíritu es sobrenatural en nuestras vidas. Y creemos que ahí hay una cuestión que transforma las vidas, transforma corazones, y no sé, no sé dónde esto empezó a ser tan fuerte. Si bien es cierto, es muy bueno el método de estudio que tienen los hermanos reformados, pero claramente chocan un poquito con nuestra esencia en ese sentido. Nosotros somos ni calvinistas, ni reformados, ni arminianos, somos bíblicos. Creemos que toda la verdad de Dios está expuesta en la Biblia, así como nos muestra a veces que hay escogidos para Dios, también el Señor nos muestra que ninguno, el que se ha llamado a Él, va a ser echado fuera. Entonces vemos todas estas verdades bíblicas, nosotros creemos en esta soberanía de Dios en cuanto a que el Señor puede a alguno llamarlo de una manera súper exigente e insistente, y quizá otros una, dos veces y listo. También tuvo la oportunidad de ser salvo. No creemos en que algunos estén desechados y que desde que nacieron para la perdición. Y el Señor lo lleva a la mujer samaritana en el versículo 21-22 a una cuestión confrontacional donde ya la saca de esa cuestión, de nuevo la saca y en amor la saca de esta discusión teológica y le muestra, ¿no es cierto?, una verdad bíblica, versículo 21-22, ¿no es cierto?, ¿qué le dice el Señor? Le muestra a ella que finalmente lo que ella está hablando no tiene mucho sentido a lo que el Señor realmente quiere decir. Le dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene, y que era la hora, la muerte, el sacrificio del Señor. Eso venía. La hora viene, ¿cuál es la hora que viene? El sacrificio de Cristo. Le estaba diciendo, la hora viene el momento donde va a haber un nuevo pacto. ¿No es cierto? Cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Ayer con mi señora estábamos hablando de esto porque hay muchas cosas, a veces, estas preguntas son recurrentes en las personas. No sé, ¿por qué nosotros como Latinoamérica no aparecemos en la Biblia? Hay cosas por el estilo. Y hay que entenderlo claramente que el Señor a través de su escritura quiere mostrarnos el plan de salvación para el hombre, ¿no es cierto? El origen de, ¿no es cierto?, la creación, el origen de Israel, porque son a quienes les fue confiada la palabra y la aplicación del Evangelio.
Y independiente que ellos malentendieron esto y quisieron llevarlo a algo íntero, el Señor siempre lo esparció para que ellos fueran una influencia, ¿no es cierto?, en cuanto al mensaje de la moral de Dios y al mecanismo y al Señor mostrarnos su carácter y el carácter de los hombres también, de cómo siempre, a través del tiempo, a pesar de que el Señor muestra su amor, su bondad, su gracia, el hombre vuelve a pecar. Y para esto necesitábamos ¿no es cierto?, una solución definitiva, la cual es Cristo. Entonces el Señor rompe la idea de ella primero teológica, la saca de ahí de esa discusión, pudo el Señor haber profundizado en eso, pero le dice tranquila, viene la hora donde ni en este monte ni en Jerusalén adorarán. ¿Y por qué? Porque la oración no es geográfica, es relacional, es consecuencia de una revelación que viene de la comunión, que se transforma en alabanza y en una necesidad real de comunión con Dios. Todo este aparato progresivo empieza a transformarse de esa manera. Es relacional, es consecuencia de la revelación que viene de la comunión con el Señor y se va transformando en una alabanza, porque cuando uno empieza a tener comunión con el Señor se da cuenta, le he revelado que no somos dignos para tener comunión con Él, por tanto se transforma en alabanza. Y esto se transforma después en una necesidad constante de tener una relación con el Señor. Eh, y esto lo vemos, ¿no es cierto?, cómo lo comunica Pablo cuando está en Hechos 17, en Atenas, ¿no es cierto?, haciendo referencia al Dios no conocido. En Hechos 17, del versículo 24 al 27, dice el apóstol: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos la vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Hay dos cosas súper importantes. Una, no habita en templo hecho por manos humanas, y después termina en el versículo 27 diciendo que, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque Dios es omnisciente y omnipresente, conoce todo lo que somos, así como lo hizo con la mujer samaritana, revelándole, ¿no es cierto?, el tema marital irregular que tenía ella, y nos conoce y está cerca siempre de nosotros para nuestro oportuno socorro, sobre todo siendo hijos de Dios. Sabemos que tenemos acceso directo, ¿no es cierto? Tenemos, digamos, este acceso al Padre a través de ese velo que fue quitado por la sangre de Cristo. Tenemos libre acceso, ¿no es cierto?, a lo que es la comunión con el Padre para buscar oportuno socorro ante la tentación y el pecado. No necesitamos un lugar especial ni un lugar físico para adorar. No necesitamos ni siquiera la iglesia como la conocemos. La adoración y el arrepentimiento y el lugar de comunión con Dios puede ser en lo secreto, porque siempre va a ser en lo secreto. Va a ser primero en lo secreto que se manifiesta en público. La congregación es un lugar para que tengamos comunión, es un lugar para que nos fortalezcamos, nos animemos entre los unos y los otros, para que podamos entender y estudiar la palabra a mayor profundidad. Pero no es un lugar para que usted venga ese día a leer la Biblia. La Biblia y la Escritura deben ser estudiadas y escudriñadas por nosotros día a día. No es una cuestión que debamos hacer el domingo, el sábado o el día en que queramos hacerlo. La verdadera adoración no depende de un lugar físico ni de una persona que dirija esta adoración en la música, cosa que la música no tiene que ver con la adoración y es muy rica, muy buena, pero no es la adoración que el Señor busca. Busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Lo vamos a ver un poquito más allá, y esta adoración viene de una relación real con el Señor. Vamos al versículo 23 y 24 también de lo que estamos viendo hoy día, y para entender cómo el Señor la lleva a esta situación. Vimos que el Señor confronta a la mujer samaritana, expone su situación irregular, y una cuestión que nosotros tenemos que hacer en amor con las personas. Y esto siempre es un llamado. Hoy día es muy de moda el convivir. Y eso es una situación irregular. Y en nuestras iglesias están llenas de personas que hacen o viven de esta manera. Nosotros no podemos acomodarnos a ellos como por buscar, no, es que llegan así, bla, bla, bla. Su llamado para usted, si está conviviendo, es que se case. O sea, usted no puede vivir en esa situación irregular. Nosotros tenemos que decir las cosas como son. Y la única manera de vivir en pareja estando casados en matrimonio, encuentre lo legalista o no, es lo que la Escritura nos llama a hacer y cómo se debe vivir. Es el modelo perfecto para nuestros hijos, para que ellos tengan sustento y tranquilidad. Créanme que un hijo viviendo en matrimonio es muy distinto a un hijo que no vivió en matrimonio. Va a tener una fortaleza mental, psicológica de otra manera. Y usted está como sacerdote del hogar obligado a dar ese paso. No puede tenerle miedo al matrimonio. No puedes tenerle miedo al matrimonio. Y por otro lado, tenemos que entender que nuestro llamado como congregación, como iglesia,
de Cristo, no como denominación, como movimiento, es siempre llamar a las personas a la verdad de la Escritura. Las personas tienen que casarse, no pueden convivir. Es así. Ni siquiera todos estos temas que quizás podamos profundizar en otra ocasión, que tienen que ver con los pololeos y todas estas cosas de relaciones tal cuales no existen. Todas esas cuestiones son inventos modernos que hoy día buscan solamente satisfacer a la carne y buscar darle un privilegio a nuestros jóvenes donde realmente ellos deberían buscar y guardarse para lo que es el matrimonio. Versículos 23 y 24, capítulo 4, ¿no es cierto? Dice, más la hora viene y ahora es. La hora viene de nuevo y la hora es, ¿de qué está hablando? Del sacrificio de Cristo, que viene, ¿no es cierto?, para eso. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y vemos que el espíritu acá está con minúscula porque tiene que ver con la intención o la inclinación real del corazón. Acá no habla del Espíritu Santo, sino que habla del espíritu y en verdad habla del espíritu que tenemos nosotros, nuestra condición, cuál debe ser nuestra situación o nuestra actitud frente al Señor. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren, ¿no es cierto? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Es súper importante que aquí habla de la actitud que debe tener el corazón rendido ante el Señor. Nosotros no podemos vivir una vida, ¿no es cierto?, lejos de lo que es la verdad espiritual, y llevarnos como los saduceos a llevar todo esto, a aterrizarlo a pragmatismo vivencial, por así decirlo, del día a día. Y es lo que veo hoy día, como les decía un poquito, en estas corrientes en extremo calvinistas, quizás podrían ser, todos los hermanos calvinistas no son así en realidad, pero donde quieren llevar todo esto a pragmatismo, por tanto hay cosas y libertades que se atribuyen por el hecho de llevar esto a la situación si es pecado o no. Pero aquí no podemos caer en esa línea. O sea, si nosotros queremos vivir vidas reales, santas delante del Señor, no podemos ponernos en la línea o en el eje de solamente si es pecado o no. Tiene que ver dónde está nuestro corazón. Y esa es la actitud en espíritu y en verdad. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro deseo? ¿Dónde está lo que queremos hacer? Y es cuando el Señor nos llama a otra dimensión espiritual, a lo que queremos ser como hijos de Dios, es que claramente el Señor nos va a llevar a pagar un precio. Y si es pecado o no, eso ya va a quedar en segundo plano. No podemos, ¿no es cierto?, por ahí tener conductas o gastar tiempo en cosas que son irrelevantes. Por eso que el apóstol, por ejemplo, Pablo critica a aquellos que, y esto no tiene que ver contra que nos cuidemos sanamente o con el ejercicio físico, pero el apóstol, por ejemplo, dice, el ejercicio físico un poco aprovecha. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la cultura helenista pasaba lo mismo que en estos tiempos. ¿Qué pasaba? Los hombres tenían que trabajar. Y después del trabajo, ¿a dónde se iban? O antes del trabajo, ¿dónde creen que se iban? A hacer ejercicio. Es exactamente lo mismo que ahora. ¿Qué pasa? Que eso te absorbe. Y si tú tienes en el día 8 horas que tienes que trabajar, horas que tienes que dedicarle a tu familia, es necesario que vayas todos los días, y esto puede sonar chocante, pero quizás es necesario que vayas todos los días al gimnasio y dedicarle 2 3 horas, donde quizás ya después vas a volver cansado, te vas a duchar y te vas a acostar. ¿Qué energías vas a tener para la búsqueda del Señor? Por eso que Pablo dice, no es malo, no es malo, y sé que esto puede sonar hasta legalista, pero dice no es malo, pero ¿en qué aprovecha? En poco. Porque quizás ese tiempo, ese poco tiempo que tienes, porque somos limitados, si tuviésemos una energía limitada, porque muchas veces nosotros queremos hacerlo, y yo que estoy haciendo un montón de cosas, a veces uno quiere decir, ya voy a ser súper disciplinado, me voy a levantar temprano, pero la verdad es que el cuerpo tiene un límite. El cuerpo tiene un límite y no vas a poder pasar sobre eso. Por mucho que tú digas, no, yo lo voy a hacer, después voy a estar con mis hijos, después voy a estar un tiempo con mi señora, voy a dedicarle un tiempo con ella para conversar hoy día, después voy a ir a trotar, después voy a ir a hacer ejercicio, después voy a tener el estudio diario de la palabra y después voy a estudiar lo que estoy haciendo, un programa, un diplomado, etcétera, 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 y después voy a dedicarle tiempo al trabajo. No creí que iba a poder hacer todas las cosas, pero la verdad es que no se puede, porque el día a día no es así. Generalmente está lleno de circunstancias que nos sacan y el enemigo es especialista en meternos cosas en medio del camino para que nos distraigamos. Y generalmente, en vez de romper compromisos con el mundo, los rompemos con el Señor. Y es así. En vez de romper el gimnasio porque lo pagué, en vez de romper el curso o las clases del cabro chico en fútbol, etcétera, etcétera, eh, preferimos hacer eso porque lo pagué. Entonces al final hay una cuestión ahí que tiene que ver con dónde está nuestro corazón. Y en estos tiempos, donde nosotros tenemos que prepararnos y equiparnos mucho más fuerte desde el punto de vista intelectual y teológico, porque no estamos en contra de la teología, por el contrario.
Ojalá que todos se fueran y se formaran académicamente para el tema teológico, pero tiene que ver con el corazón. Y es lo que el Señor le dice acá a la mujer samaritana, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y qué dice Filipenses 3:3? Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Miren lo que dicen acá. Es súper importante esto. Filipenses 3:3. Por lo demás, hermanos, dice, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Siempre, aunque nos cuesta esto, debemos entender que el Señor, a través de la Escritura, hay conceptos que nos repite un montón de cosas, un montón de veces, perdón. Por ejemplo, el no temas. Es súper llamativo que la palabra no temas, no temas, no temas, no temas aparece mucho porque nosotros, en nuestras circunstancias, tenemos el temor y el temor nos paraliza y nos lleva a la duda. Pero todas estas bases, todas estas cuestiones básicas es necesario que las escuchemos y las recibamos siempre, porque el apóstol dice, a mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro, porque para vosotros va a ser seguro que yo les repita las mismas cosas, esta cosa como la base, una y otra vez. Y aquí hay una cuestión que ustedes tienen que entender, dice, guardado de los perros, guardado de los malos obreros. Hablábamos recién de estos cristianos que están a veces en medio de nosotros, en el mundo religioso, que pareciera que sirven, pareciera que están metidos en nuestras congregaciones, pero pueden ser malos obreros, pueden ser personas que hacen cosas para sentirse bien consigo mismos y no están realmente sirviendo al Señor, sino quieren una satisfacción aquí de la cabeza, de la conciencia. Y de los perros, y de los mutiladores del cuerpo, ojo, los perros son las personas estas que, no sé si se dan cuenta que a todos lo atacan, todos son personas como que atacan siempre a lo nuevo, al hermano que están haciendo en el trabajo, son personas que tienen mucha envidia, son personas que siempre andan con la última novedad, el último chisme de lo que está pasando. Y los mutiladores del cuerpo aquí es una referencia directa a lo que es la circuncisión. Fíjense cómo Pablo pasa de ser un fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, ¿no es cierto? Dice, criado a los pies de Gamaliel, a decirles mutiladores del cuerpo a aquellos que practicaban la circuncisión. Ya no les dice a los de la circuncisión, ahora les dice mutiladores del cuerpo. Porque finalmente, bajo esa mutilación, ellos creían que eran aceptados delante del Señor. Porque acá dice, y viene la explicación al versículo 3, ¿no es cierto? Filipenses 3, dice, porque nosotros somos la circuncisión, nosotros ya somos la circuncisión en Cristo, nosotros ya somos parte de nuestro nuevo pacto, los que en espíritu, ¿no es cierto? En esta condición sometida al Señor, en la actitud correcta, servimos a Dios y nos gloriamos en qué? En el único, en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, porque nosotros somos la circuncisión, el nuevo pacto ya nos hizo la circuncisión, no necesitamos mutilar nuestro cuerpo. Y acá utiliza el mismo espíritu, ¿no es cierto? La misma palabra, también en minúscula, los que en espíritu servimos a Dios. Y nos gloriamos en quién? En Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y acá el Señor empuja a la mujer samaritana a salir de esa zona de confort, donde ella cree que, inclusive, miren, estando en adulterio y en fornicación, imagínense cuál es la situación de ella. Si bien es cierto, vamos a ver un cambio potente en ella, pero aquí, ella inclusive estando en fornicación y en adulterio, ella lleva una discusión teológica al mismo Cristo. Llevando, ¿no es cierto?, cuando vimos el tema del monte Gerizim contra Jerusalén, y vemos cómo el Señor la va llevando en amor a esta circunstancia para ir, ¿no es cierto?, moldeando su mente para que entienda con quién está hablando. O sea, Salmos 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y no se trata solamente de cuestiones emocionales, ni de rituales, ni de una verdad básica teológica coherente, sino de la autenticidad de nuestra fe y de nuestra vida delante del Señor. Y, aparte, pero esto no significa perfección externa, ni que seamos perfectos, porque el camino a la santificación es un camino, ¿no es cierto?, de ir sacando lo que está de más, lo que Dios no quiere de nosotros. Pero sí habla de una sinceridad interna que se refleja externamente. Y eso va a pasar. Cuando hay una sinceridad interna y un dejarse moldear por el Señor, eso se va a reflejar externamente. Y acá vamos a la revelación final del Señor a la mujer samaritana, ¿no es cierto? Ella le dice en el versículo 25-26, algo ya que el Señor deja de darle tanta vuelta al asunto,
y le dice la mujer ya media confrontada y ya media entregada, viendo la evidencia de lo que el Señor le dice, igual tuvo haber sido muy potente si uno ve a veces en la escritura estas verdades tan, que a veces nos atraviesan la cabeza, el corazón. Imagínense cuando fueron pronunciadas por el mismo Señor, tuvo que haber sido brutal, eso tuvo que haber sido increíble. Ha sido una cuestión que tuvo que haber una pura palabra, como dijo, ¿no es cierto?, el centurión, solo di la palabra, esa cuestión es tiene sido momentos increíbles. Por eso que los discípulos después estaban dispuestos a morir por él, todo ha sido una cuestión en el momento de vivirla de otra dimensión. Versículo 25, le dice la mujer, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Mira, si ustedes se dan cuenta, la mujer samaritana en fornicación y en adulterio, ella tenía una verdad y sabía todo. Tenía la discusión teológica sobre el lugar de adoración, reconoce las palabras de Jesús cuando le llama al tema de la purificación, viendo que podría ser un profeta. Y ahora habla del Cristo, del Mesías. O sea, ella entendía también que había una profecía para esto. Y el Señor, ¿no es cierto?, versículo 26 le dice, yo soy el que habla contigo. Y para que veamos y contextualicemos, ya en la próxima semana vamos a ver qué pasa y cuál es la consecuencia de esta conversación. Nos damos cuenta que el Señor al final no nos expone para avergonzarnos, sino para restaurar. El Señor siempre va a buscar en nosotros un cambio de actitud y siempre va a buscar que sea de manera voluntaria. Aunque, para que esto suceda, a veces el Señor se provea de distintas situaciones, porque el Señor es quien nos conoce de la manera interna y profundamente más completa de lo que vamos. Ni siquiera nosotros mismos nos conocemos como nos conoce el Señor. Por tanto, cuando esté la actitud correcta, cuando en espíritu y en verdad queramos someternos a la voluntad del Señor para ser adoradores reales, no solamente personas que cantan, la música es parte de, pero yo diría el reflejo externo ya tiene que ver con una consecuencia de algo que pasó en privado, el Señor va a actuar y va a trabajar con nosotros. Versículo 11 y 12 de Hechos 4, cuando, ¿no es cierto?, acá el apóstol Pedro está hablando, ¿no es cierto?, su presentación frente a los judíos, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No nos salva la religión, no nos salva la conducta, no nos salva la moral, nunca vas a poder adorar correctamente a quien no conoces correctamente. La intimidad con Dios solamente nos permitirá tener la relación del carácter de Dios. Y siempre esto va a tener confrontación con el pecado, el reconocimiento final de quién es Dios, porque nos va a ser revelado, vamos a evitar distracciones, la corrección vamos a armarla y a guardarla, la revelación va a ir en constante crecimiento en esta búsqueda constante de Dios y vamos a poder tener una adoración real con un corazón rendido a Cristo que ya está guiado realmente por el Espíritu Santo. Entonces, finalmente vemos en esta mujer cómo ella primero se resiste, y es evidente que se resiste a lo que el Señor la confronta, pero su corazón va tomando esa posición ideal delante del Señor para que nosotros voluntariamente, que es lo que busca siempre el Señor, vayamos a esa actitud correcta delante de Él, donde el Señor va a trabajar. Y cuando nosotros tenemos la actitud correcta delante del Señor, su Espíritu obra en nosotros y genera cambios evidentes y estables en el tiempo. Y eso es lo que hace la obra del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que dejarnos guiar por el poder del Espíritu Santo para tener esta potencia que finalmente en nuestra carne no vamos a tener, porque finalmente no vamos a poder vencer el pecado con nuestras propias fuerzas, porque no tenemos lucha ni contra carne ni sangre, sino contra espíritu, ¿no es cierto?, contra potestades. Y es necesario que lo hagamos en el Espíritu. Así que vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a orar y ya vamos a concluir la semana siguiente con este capítulo. Señor, te damos gracias por lo que nos enseñaste el día de hoy. Gracias, Señor, por confrontar nuestras vidas, nuestras estructuras, nuestros moldes, Señor. Gracias porque tú nos hablas de manera directa a nuestros corazones en tiempo y forma, Señor. No, tú llegas justo en el momento indicado para hacernos ver lo que tenemos que cambiar, Señor. Te pedimos que la obra santificadora de tu Espíritu Santo sea una realidad en nuestras vidas, Señor. Quita de nosotros cualquier cosa que queramos anteponer a la obra de tu Espíritu en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a serte fieles, a caminar en humildad y en mansedumbre, Señor, y poder dar defensa y también corregir a quien está en error, Señor, y en pecado. Y te pedimos que seas tú poniendo en nosotros esa luz para que podamos también compartir tu luz verdadera a quien no te conoce, Padre. Te damos gracias por todo lo que tú haces en el nombre de Jesús. Amén. ¿Apagó? Sí.